Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos a la tercera temporada de Maizoreando. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Estamos grabando esta introducción a nuestra primera entrevista de la temporada, todavía desde Mysore. Sí. Porque bueno, la vuelta siempre se vuelve un poco locura los últimos días y también los primeros días de la vuelta a casa. Entonces queríamos asegurarnos de tener este episodio listo para la luna del 9 de febrero. Viernes. Porque ya saben que ya lo hemos adelantado, que en esta nueva temporada vamos a hacer un cambio, que es que vamos a publicar los días de luna. En lugar de los sábados, los días de luna. Y el motivo es porque por mucho que nosotros amamos hacer este podcast y este proyecto que tenemos, el año pasado nos cogió muchísimo tiempo
de nuestras vidas, y entonces para poder seguir con la misma energía y con las mismas ganas, hemos decidido hacerlo 2 veces al mes, es decir, las lunas, porque eso nos permite también pues poder centrarnos en nuestros proyectos personales que tenemos. Sí, exactamente. Entonces, así que queremos mantener o subir la calidad y bajamos un poco la cantidad. Efectivamente, sí, para poder abarcar un poco todo sin justamente perder calidad y manteniendo un poco un equilibrio también en nuestra vida, ¿no? De trabajo, de ocio y de proyectos personales, ¿no? Que también, bueno, como siempre comentamos, también venir a Mysore aquí cada año es un esfuerzo porque tienes que ahorrar y tienes que pues hacer ciertas estrategias, creo yo, para poder priorizar esto. Sí. Entonces, por lo menos en mi caso, así que sí, necesito como también tener tiempo para crear eso. Sí. Justo ahora que dices eso, me estoy acordando de una conversación que tuve hace unos días que hablábamos de que mucha gente dice que los que venimos a Mysore pues como que tenemos como que lo tenemos fácil, que somos que suerte tenemos y como que un poco se ve como algo, se critica incluso, ¿no? Y yo esta temporada me he dado cuenta que sí, tenemos suerte, pero sí nos lo curramos para hacer esto. No es fácil venir aquí, no es como que te cayó algo del cielo y puedes venir, es que nos organizamos nuestra vida durante un año para poder tener la oportunidad de poder volver aquí. Exacto. Y eso no se debería ver tanto a la ligera, eso requiere un compromiso muy, muy fuerte, muy grande. Y mucho sacrificio. Sí, sagrado oficio. Mucho, porque hay que ser valiente también para venir aquí. No es solo a nivel económico, sino que estás yendo a un país que, aunque nosotros estamos, no es tan tercermundista, ni pero tan extremo, ni tan extremo, pero te vas a un país que, pues si te enfermas, preferirías que no fuera en India, o si tuvieras un accidente, preferirías que no fuera aquí, preferirías que estuvieras en un país donde sabes que la seguridad social sí, que aquí está bien, pero bueno, está bien todo, ¿no? Porque en realidad aquí pues la sanidad funciona bastante bien y todo, pero es verdad que personas allegadas que han tenido experiencias en hospitales nos han contado pues que lo han pasado mal cuando les han pasado, que se han deshidratado, que han tenido que estar 1 o 2 noches en hospital. Pues hay gente que lo pasa mal, y de hecho ella que publicaba un post sobre eso, como en plan la cara que no se ve tanto. Entonces bueno, pues que sí, efectivamente hacemos un esfuerzo grande, es valiente, es una decisión valiente. Y aunque por un lado es curioso, porque por un lado es muy cómoda la vida que tenemos aquí, no la mayoría, pero por otro lado también nos ponen al límite también en situaciones, ¿no? Pues y estamos comida, haciendo o sea, durante 10 meses al año, si es que venimos 2 meses, ¿no? O un mes, 10, 11 meses al año, estamos organizando todo, o sea, ahorrando, recortando por aquí para poder ahorrar un poquito más este mes, porque pues cuando vaya a Mysore, ¿no? Priorizamos todo esto, y entonces no hay que quitarle ningún valor, lo hacemos ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos profundizar en nuestra práctica espiritual, porque queremos aprender y porque nos llenamos de energía para todo el resto del año. Y no venimos a aprender asanas aquí, venimos a aprender mucho, mucho más. Entonces creo que bueno, quería dejar un poco como claro que esto no es suerte, no nacimos con una flor en el culo. Sí, y déjame que termine, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que tú dices, pero además, encima desde ahí, pienso yo que es lo que el valor que tiene la autorización. ¿Sabes? Que no es tanto por lo que puedas o no hacer en tu práctica, sino por ese compromiso demostrado por los años, ¿no? Y que hayas hecho todos esos sacrificios que hablamos y mantengas
esa determinación por venir. Y luego el resultado es para mí esa autorización, y lo veo en la gente, ¿no? Que la satisfacción que te da el esfuerzo de los años, ¿no? De ver todo ese esfuerzo, y que tu gurú te lo reconozca, ¿no? Sí. Entonces eso es precioso, y para mí desde ahí es donde está es súper valiosa la autorización. Sí. Así que nada. Así que bueno, con esta introducción vamos a hablarles un poquito de nuestra primera invitada. Sí. Que bueno, ya se le conoce bastante en el mundo Ashtanga. Es una maestra senior casi, ¿no? Sí, autorizada a nivel 2, y de las primeras autorizadas, la generación primera de Sharat, que parece una bobería, pero no, porque fue, ¿no? Claro. Entonces tiene como más de, creo que cerca de 15 años que ha estado viniendo a Mysore. Entonces yo creo que tiene muchas anécdotas que contar, y siempre está contándolas, y aquí lo tengo que decir, me lo he pasado muy bien escuchándola, y de verdad que me encanta, porque conecto mucho con con el motivo por el que vengo también, ¿no? Cuando la oigo. Además es muy cercana, es muy humilde, muy auténtica. Que muchas veces hay gente que pues si llevan muchos años viniendo, pues igual no se mezclan con la gente que no lleva tantos años viniendo, y ella no es para nada así. Para nada. Le encanta hablar con la gente, es súper abierta, súper amorosa. De hecho, este mes, el último mes, enero, yo practicaba detrás de ella, y siempre nos veíamos en el vestuario y nos sonreíamos y nos decíamos que qué bonita la energía de practicar ahí cerca, y la verdad que es así. Qué guay. Muy interesante. Y yo también he coincidido con ella en varias ocasiones, porque me he juntado mucho con argentinas y con sus alumnas también. Bueno, ahí estamos dando pistas. ¿Quién es? Estamos dando pistas, pero sí, me he estado mucho con las amigas argentinas, con la Sangha argentina, que les mando un beso a todas, que seguro que lo van a escuchar, que las quiero mucho, y a María también, así que nada, las vamos a dejar Maizoreando con María Di Maso. Disfruten. Bienvenida María Di Maso a Maizoreando. Muchísimas gracias. Un honor tenerte aquí con nosotros, además directamente en Mysore, lo cual hace que todo sea mucho más especial. Más bonito. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, vamos a empezar como siempre preguntándote un poco por cómo llegaste tú a la Ashtanga Yoga, y por tu experiencia, ¿no? En los primeros años, y eso sería un poquito tu primer maestro. Bien. Yo empecé a practicar Ashtanga un poco por casualidad. Yo estaba haciendo un profesorado de Shivananda en Barcelona, en un lugar que se llamaba Estudio de Yoga, algo así como muy simple. E invitaron a unos profes de Ashtanga, que yo en esos momentos no tenía ni idea de qué era, para quedarse 2 o 3 meses en Barcelona dando clases. Y fui a probar una clase. Esos profes eran Nick Evans y Eva Uller. Y cuando terminó la clase fue esto era. Tuve un momento así en la primera clase. En la primera clase. Y nunca más dejé de practicar. Esto fue octubre del 2005. De hecho, seguí practicando Ashtanga, y el que era el profesor del Teacher Training de Shivananda me dijo algo tipo: no puedes practicar algo diferente si lo que quieres es dar clase de Shivananda, pensando que yo iba a empezar a practicar Shivananda, y lo que hice fue dejar el Teacher Training y seguir practicando Ashtanga. Y en enero del 2007, así que un año y poquito después, fue mi primer viaje a Mysore. Así que fue todo bastante rápido. Sí, podríamos decir un flechazo, ¿no? Sí, fue bastante flechazo. Vamos a la primera práctica. Creo que muchos conocemos esa sensación. Creo que la Ashtanga funciona bastante así, o te gusta o no te gusta, no hay como un término medio de a ver qué tal va con esto. Es como si no te convence desde el principio. Siempre vas a encontrar una excusa.
Sí, es suficientemente duro como para no flirtear mucho, ¿no? Ya, Es como... Totalmente. Sí, sí, sí. Y entonces esto fue en Barcelona. Esto fue en Barcelona. Y practicabas con... Practiqué con Nicky Eva esos 2 meses, no recuerdo si fueron 2 o 3, la verdad. Después de eso ellos se fueron, así que seguí practicando sola, o en el estudio este de yoga había clases, pero eran guiadas, entonces no me gustaban tanto. Ese año, bueno, fue un momento de así crisis de los 30 y hubo un montón de cambios en mi vida y terminé en India. Es como dejé mi trabajo, vendí mi casa y después de India me fui a vivir a Argentina, así que fue todo muy... Porque tú eres originalmente de Argentina, ¿o Yo nací en Argentina. Mis padres se exiliaron a finales de los 70, se fueron a vivir a Barcelona conmigo, mi hermano nació en Barcelona y yo viví en Barcelona hasta hace 15 años, que me volví a vivir a Argentina, eso después del primer viaje a Mysore y después cuando me autorizaron directamente a abrir el Shala ahí. Así Qué que bueno. sí, me volví a... Y entonces ahí viniste a India y empezaste a practicar Con Sharat. Sharat y es tu maestro Desde ahí. entonces. Igual es curioso esto de darse cuenta de cuál es el maestro, porque durante mucho tiempo yo decía que Sharat no era mi maestro, que yo venía a India porque venía a aprender asanas. Y esto de la occidentalidad que te impide aceptar de no, es que yo tengo un maestro indio, es raro. Y yo decía, no, yo venía a Mysore, pero después de varios viajes es como... Esto cae por su propio peso, es como, ¿por qué estoy viniendo a Mysore? O sea, en el 2007 que vine sin conocer a nadie, viajé sola. Nori, que era un profesor que también pasó por Barcelona, me alquiló el taxi para que me fuese a buscar a Bangalore, pero yo a Nori tampoco lo conocía mucho, así que llegué aquí, durante el primer mes creo que no hablé con nadie. Practicaba en lo de con Sharat. Yo llegué, en esa época no hacías de inscripción online, sino que tenías que mandar una carta. Entonces llegué al Shala, voy a la puerta, Sharat justo está saliendo, yo le dije, hello, estoy aquí para practicar, y me dijo, did you send the letter? Yo, sí, que a todo esto mandé una postal desde Barcelona. Es como, ahora Es lo pienso y surrealista. pienso, qué locura. ¿Y qué Pero bueno, foto tenía la postal? de Barcelona. Probablemente de la Sagrada Familia, una de las clásicos, no sé, lo compré, me acuerdo, la compré, era grande y la compré en las Ramblas. Así Qué que divertido. compré una postal para mandársela a Mysore, a esta gente que yo no conocía de nada, para decirles, quiero ir a practicar. Bueno, me preguntó si había mandado la carta, dije que sí y me dijo, el Shala está lleno. Anda. Y yo como, acabo de venir a Mysore, tengo una vuelta para dentro de 3 meses y medio y no puedo practicar. Claro. Y alguien me había dicho que Sharat daba sus propias clases y entonces le pregunté, ¿puedo practicar contigo? Y me sonrió y me dijo, yes. Tenía el horario para empezar a las 10 de la mañana. Porque claro, Sharat daba clases con Patabi Joyce y después iba a su propio Shala. Claro. Y yo entraba a la última, terminaba súper tarde, así que cuando iba a Chakra House a desayunar estaba sola, todo el mundo ya se había ido. Todavía estaba el Chakra House. Todavía, sí, ya estaba. O sea, ya estaba, sí, perdón. desde esa época. Era el lugar, había un montón de gente que iba a Chakra House en esa época, ahora está como más escondido, pero estaba por aquí cerca. Y creo que a las 3 semanas, una cosa así, un día se me acerca alguien y me dice, ¿tú eres española? Y yo, más o menos, sí. En ese momento ya no sabía qué contestar y era José, Ah, mira. de Mysore House. Sí. Sí, Y ahí nos hicimos amigos. Que también practicaba con... También Sharat. practicaba con Sharat. Sí, un montón de mis amigos que siguen siendo amigos míos de esa época practicábamos todos con Desde Sharat. los inicios, ¿eh? Sí. José, qué fuerte. Sí, fue mi primer amigo aquí, fue José. Qué bueno. Sí, desde entonces. Sí, Nos llevamos bien. Qué bonito, sí. Pues él
Justo ayer pusimos que el capítulo de José es el más escuchado de Maizoreando. Sí, no me extraña para nada. Sí. José y Rafa son como estrellas del rock eso dentro del es. mundo así hispanohablante de la Tal cual. Ashtanga. Es muy gracioso. Sí, ya nos estaban llegando comentarios en plan, pues tienen que repetir. Sí. ¿Y cómo afectó este viaje, este primer viaje a Mysore en tu práctica? Porque al no tener un maestro antes y de repente alguien, ¿no? Como tan Alguien como estricto, Sharat. Tengo como... Hay que hacer tengo que memoria. pensar. Claro. Sí. Hace 20 años casi. Sí, porque ese año fue un año muy raro mío. Yo no tenía para nada la idea de ser profesora de yoga ni de Ashtanga. Yo en esa época bailaba Contact, que es como improvisación de danza contemporánea. Ajá. Y con el dinero de la venta de mi casa, de mi piso en Barcelona, hice un montón de viajes. Estuve como 1 año y medio viajando. Y entonces la práctica era como lo que hacía por la mañana, no hacía toda la serie completa para nada, era como una especie de entrenamiento todas las mañanas. Pero fue un año, el 2006-2007 fue un año de muchos viajes. Entonces era como una cosa más de estabilidad, no de práctica completa ni nada por el estilo. Eso sí, cuando llegué a Argentina, que esto fue, supongo que julio del 2007, una cosa así, aquí estuve enero, febrero, marzo y abril. Volví a Barcelona y de ahí me fui a la Argentina. Y cuando me instalé en la casa de una amiga, porque todavía no tenía casa, ella se levantaba para ir a trabajar tipo 7 de la mañana y yo ya estaba practicando. Ella se acuerda de eso, Sí, yo no. Qué fuerte, sí. Me acuerdo que practicaba en la cocina, eso sí, de su casa, pero ella siempre lo cuenta de esta loca Ya. que venía de India y que no tenía nada que hacer el resto del día, se levantaba a las 5 de la mañana para practicar y cuando yo me levantaba para desayunar e ir a trabajar a las 7 hecho un zombie, estaba practicando en la cocina, era como... Pero eso se acuerda ella, yo no me acuerdo de eso. Ya la tenías integrada, está claro, ¿no? Sí, de alguna igual forma. yo no soy de esas que les cuesta muy poco, de me levanto y me pongo a practicar. Siempre estoy peleando con mi propia cabeza que me dice, ¿y por qué no duermes un ratito más? ¿O por qué no te pones a leer un libro? No sé, es como que siempre mi cabeza me juega en contra. Después empiezo a practicar y digo, por esto era que yo practicaba, Claro. pero siempre hay una... Una resistencia. Sí. Sí, soy por naturaleza muy perezosa. A mí me suena también, ¿eh? Súper perezosa. Sí. Y entonces esto es... De hecho, yo me di cuenta que era una persona con disciplina gracias al Ashtanga. Y tampoco me di cuenta yo, se dio cuenta mi padre. Es como que... Sí. Claro. Él me dijo, pero María, te levantas todas las mañanas y practicas. Vos sos una persona disciplinada. Como, pues igual tienes razón. Sí, igual hay que... A mí me pasa eso. ¿no? A veces confundimos que no encontramos a lo mejor algo que realmente nos motive con no ser disciplinados, ¿no? O algo así. Sí. Sí, es como que cuando te gusta lo que haces, no lo consideramos... Encuentras el tiempo y la forma Sí. de hacerlo. Y no lo consideras disciplina. Exacto, sí. Como que hay algo de la palabra disciplina que tiene una connotación negativa, de Efectivamente. esfuerzo, Sí. que es un prejuicio, porque en realidad la palabra en sí no es negativa Sí. para nada, pero... Es como que de todas formas no tienes otro remedio, es que yo necesito hacer esto. Es no que tengo si no... remedio, tengo que hacerlo. Claro, es que si no, Si no, no soy. me siento rara. Sí, exacto. Sí. Sí, la verdad es que sí, la práctica tiene eso. Y entonces desde aquellas épocas, desde los primeros viajes a ahora, ¿qué diferencia notas tú en Mysore? O sea, los viajes, así algo que... ¿Cuántos viajes llevas? ¿Llevas la cuenta? El otro día los contaba, no sé si son 11 o 12, porque, bueno, ahora hacía 5 años que no venía, porque la última vez vine en diciembre del 18 y enero del 19 con intención de venir en el verano del 20. Entonces la temporada 19-20 no vine, así que hacía 5 años que no venía. Es el periodo de tiempo más largo que he estado sin venir.
Y los cambios más grandes. Uf, sí, Mysore Con ha la pandemia cambiado por medio y un todo. montón, sí, como hay muchísimas más, bueno, es mucho más caro. Bueno, Eso sí. es increíble, Pero eso ya- mucho más caro. Desde el 2017 hasta ahora. Sí, yo ha no noto empezado a tanto. subir a lo loco y desde el 2007 ni te cuento. Está mucho más preparado para occidentales, no sé, todos los pisos tienen baños occidentales. Yo Claro. en las primeras casas que alquilaba tenía letrina y bucket para ducharte. Es más, en una que alquilé era como, esto me da miedo, tenía que meter adentro del agua una resistencia para calentarla por las mañanas, Anda. que era... Me ducho con agua fría todos Ya. los días. Total. Daba miedo. Y la resistencia se ponía al rojo vivo y por eso calentaba el agua. Era muy, muy precario. Qué fuerte. Sí. Pero nunca me electrocuté. Ya. Sigo viva. Sí, sí. Son esas cosas que supongo que a vosotras también os pasa. Que hay cosas que haces aquí que no haces que no harías en ningún otro Exacto. lugar del mundo. Ya. Pero, y que aquí es como, bueno, Es lo que hay. es lo que hay. Es Sí. como único eso, sí. A mí me encanta, la verdad. Bajarte del avión y subirte un taxi para venir hasta Mysore a la velocidad. En realidad no van tan rápido, porque ves el velocímetro y no van tan rápido, pero la manera de conducir, yo en cualquier otro lugar del mundo creo que digo, stop, yo me bajo y nos vemos. Bueno, Y yo aquí pedí es un como, taxi bueno, que fuera, un conductor que fuera despacio y fue demasiado despacio. ¿Sí? Tardamos, ¿no? 4 horas. Tardamos como 4 horas y media casi. 4 horas y media. Cuando Claro. ahora con la autopista nueva se tardan tarda en 3 horas, 3 tres, horas y sí. media. Que a Sí. todo eso son 3 horas para 150 kilómetros. O sea, se sigue tardando un montón. Sí. Sí. No, son no. 150 kilómetros, vale. Ah, no lo sabía. Yo lo miré en Google Maps. Claro. ¿Cómo puede ser? Son 150 kilómetros de Bangalore a Mysore y en una época, o sea, yo la primera vez que vi en coche tardamos casi 6 horas. ¿Cómo Imagínate. es posible? Ya. Sí. Y no van lento. No, lo que pasa que es frenazo, acelerón. Sí, Es así. claro. Y ahora con la nueva Super Expressway ya no hay vacas. Ya no hay- pero Claro, antes habría- había vacas en medio del camino que tenías que parar porque había una vaca acostada Ya. y tenías que pasar por al lado. Estas cosas sí. de India que son Sí, la maravillosas verdad y que sí. sorprendentes. Sí, porque en parte también es como volver a como se vivía antes también, por ejemplo en España, o me imagino que en Argentina también, no lo sé, pero No como lo hay sé. algunas cosas que me recuerdan, ¿no? Pues los perros en la calle, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La gente jugando, los niños jugando en la calle con la pelota. A mí eso me parece súper bonito verlo, ¿no? El que vayan anunciando en un coche lo que están vendiendo. Sí, eso me encanta. Sí. El de la fruta o el de la espinaca las espinacas solamente se venden por gente por la calle, no la venden en las verdulerías. Como hay cosas así Sí. extrañas Sí, súper que curioso. que solo o sea, que ahora solo pasan aquí, que cuando estás aquí las incorporas súper rápido y después si las piensas un poco es como cómo me acostumbro tan rápido a estas cosas que son tan... Sí. Y este es tu primera vez en la sala grande en el hangar. En el hangar, sí. ¿Qué te parece? La verdad es que me gusta. ¿Ah? Sí, yo pensé que lo encontraría así como frío de aspecto y de sensación. O sea, yo en el último viaje que estuve, en el 18-19, fue la primera vez que fuimos allí y daba las clases guiadas allí. Ajá. Entonces ya había estado, pero había estado, no sé, creo que fue las clases guiadas de las últimas 2 semanas de la temporada o 3 semanas, así que fue muy poquito. Y en esos momentos no tenía los cuadros, no Claro. tenía nada de lo que tiene El ahora. suelo no estaba El todavía. suelo Tenía era de más cemento, desangelado. sí. Ya me gustó el hecho de no pelearme por un lugar, Ya. Claro. que eso es muchísimo. Yo normalmente en las clases guiadas en el Shala de aquí de Gokulam me iba directamente al lavabo, al vestidor. Ya. Claro. Es como, bueno, no me voy a pelear por estar adentro de la sala, no me importa, es una clase guiada. Y me iba al vestuario, a la parte de arriba. Así Tranquilito que ahí. era súper tranquilo, Sharat no te gritaba si bajabas de Utplutiji, como que era A veces tenías entraba a con el veces fuchi sí, fuchi a ese. veces entraba y subía. Y es como, ¿en serio vas a subir hasta aquí arriba para ver qué estamos haciendo? Pero iba allí más que nada porque no me quería pelear por un lugar en el salón. Es como, bueno, ya está, no importa.
O sea, yo estoy en el salón en todas las clases Mysore, así que no tener que hacer eso, o no tener que hacer la cola kilométrica a las 4 de la mañana, en medio de la noche, sentados en la calle en India. Es como, era toda una situación muy ridícula. Muy ridícula. Sí. Total. Que era graciosa porque no tienes otro remedio que reírte, pero es como estoy sentada en la calle, son las 4:30 de la mañana para entrar a una clase de yoga. Es como, ¿qué me pasa? ¿En qué me he convertido? ¿Esto cuándo ha sucedido? Totalmente. Sí. Sí. Como después cuando te dicen, porque Ashtanga es una secta, dices, es que si me veo, la verdad es que les doy la razón. O sea, no, yo sé que no, pero lo visto puede desde parecer. fuera, Sí. son un montón de estas banderitas rojas de no, porque me hace venir a las 4 de la mañana y sentarme en la calle. En un documental quedaría genial. Como, pero aquí estamos. ¿Y notas alguna diferencia? Esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Entre los practicantes, como... Gente que viene ahora. en comparación. Sí. Sí, pero todavía es como es una teoría en proceso. Claro. Así que no sé. Bueno, Vosotras después decidís si los metéis o no en el podcast. Pero cuando yo empecé a venir no había tantos profes de Ashtanga en el mundo. Entonces se practicaba poco afuera de Mysore, éramos muchos menos. Y desde que somos más profes de Ashtanga viene más gente. O sea que el hecho de que se llene es porque Sharat también ha autorizado a más gente, que está enseñando a más gente y por lo tanto hay más practicantes que quieren venir. Esta gente que viene nueva viene con prácticas que ya tienen sus shalas. Lo que yo veo es que las prácticas son mucho más avanzadas ahora que cuando yo empecé. Y que como la gente ya viene con prácticas y obviamente Sharat se da cuenta, igual que, no sé, si viene alguien nuevo a clase, yo me doy cuenta hasta dónde hace y hasta no, hasta dónde no. Avanza mucho más rápido la gente. Sí. Hay mucha gente avanzada que en la época que yo empecé a practicar había muy poca gente haciendo tercera serie. Claro. Muy poca. En las clases guiadas de segunda eran pequeñitas, había a lo mejor 20 personas. ¿No? Y ahora ser segunda serie es lo normal. Es verdad. Y hacer tercera es como, bueno, es lo que va a continuación y no es algo extraño. Antes aquí, cuando veías a alguien hacer tercera, es como, wow, hace tercera. Claro. Ahora puedes decir eso con alguien que hace cuarta y ni siquiera. Es como que hay gente mucho más avanzada. Y eso cambia la energía del shala. Ya. Todavía no he decidido si es para bien o para mal. Claro. No, pero es muy interesante la observación, ¿no? Porque al final es lógico, ¿no? Con el paso del tiempo, es lo que la práctica se ha esparcido, ¿no? Por el mundo y claro, no todo el mundo viene de entrada, ¿no? A Mysore. Claro, es que cuando yo empecé la gente podía venir sin saber nada. Claro. Yo recuerdo a Sharat enseñar saludos al sol a un chico que vino y... Hi, can I practice? Que estaba viajando por India y que cayó en Mysore y le tocó la puerta y Sharat dijo, come in, Ekam, hands up. Y le enseñó el saludo al sol ahí, al lado mío. Sí. Claro, eso ya no pasa. Claro. ¿Y en Sharat has notado cambios de ser más exigente o menos? Sí. A mí me gusta mucho ver cómo va cambiando Sharat así de año en año. Cuando yo empecé... Sharat tiene unos, no sé, tiene 4 años más que yo, una cosa así. Pero cuando yo empecé parecía súper jovencito. No, parecía un adolescente, súper tímido, muy exigente. Y cuando yo noté un cambio más grande fue en la temporada que vine en el 2010, que Patavichos ya se había muerto y que él tenía la responsabilidad del Shala y que era el director y que bueno, empezaron los cambios más grandes. Y el 2010 fue un año muy emocionante para mí verlo, de cómo tomaba las riendas del Shala y cómo pasaba, estaba súper nervioso, estaba muy triste, se lo notaba muy triste. Seguía siendo muy vergonzoso,
pero a la vez estaba ahí. Y daba las conferencias y se notaba que había estudiado y que hablaba de lo que él quería hablar. Como que preguntaba a ver si alguien quería preguntar algo y fuese la que fuese la pregunta, él conseguía hablar de lo que quería hablar, estoy viendo lo que haces y me gusta. Y fue como una temporada que a mí me gustó mucho estar para ver eso, Claro. pero había mucha gente que lo cuestionaba. Ya. A lo mejor no abiertamente, pero que estaba ahí para ver, a ver qué hace este. Claro. Sí, como Y está en el punto de mira. estaba muy en el punto de mira. Y fue un momento de mucho cambio y de mucho revuelo adentro del mundo de la Ashtanga, de bueno, a ver qué va a pasar y todo esto. Y a mí me gustó mucho ver eso. Y ahora está como pez en el agua. Sí, ¿no? Ahora es divertido. Es como que cuando hace una pregunta que no le gusta, te salta la yugular. Es divertido de ver. Es divertido Supongo que para no para la quienes no persona hacen que la pregunta, claro. Sí. Es que Es como, pero tienes que pensar mucho la pregunta que le vas a hacer. Si vas a hacerla, piénsatelo Claro. bien. Si de verdad quieres saber la respuesta. totalmente. Es que yo creo que una vez Merce y yo hablábamos de esto, como que con el tiempo, después de muchos años de práctica, como que uno se pregunta cosas, pero las respuestas vienen solas. Y entonces hay veces que quieres hacer una pregunta y luego, sin hacer la pregunta, la respuesta llega, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es parte del método de Ashtanga. Es como, ¿no? 99% práctica, 1% teoría, ¿no? Cuando no hace falta estudiar tanto filosofía, no sé qué. Todo lo que tienes que aprender te lo va a dar la práctica si la haces en el método correcto. Claro, porque es la propia experiencia, ¿no?, la que te da las respuestas, y a lo mejor las respuestas para ti también son un poco diferentes Claro. que para mí. Puede ser. Yo creo que es la práctica, tienes que tener paciencia. Igual. Esa es la primera, Sí, esa es la totalmente. primera O aprendizaje. sea, te va a dar respuestas la práctica, pero tienes que tener paciencia para que llegue. Y no siempre son buenas las Y respuestas. no siempre son Claro. buenas respuestas y tienes que aceptar lo que está sucediendo. Yo recuerdo que en una época en mi shala en Rosario ha pasado un montón de gente en todos estos años, pero hubo una época que venían muchos psicoanalistas. Sin caer en el cliché del psicoanalista argentino, venían muchos psicoanalistas. Y los psicoanalistas son básicamente cabezas llevadas por cuerpos de un lado a otro. Es como el cuerpo es para llevar la cabeza a algún lugar. Y entonces, de repente, que se pusieran a practicar Ashtanga fue algo muy interesante para mí de ver cómo reaccionaban. Y, claro, lo analizan todo. Claro. Es muy gracioso. Porque yo no tengo las respuestas a las preguntas que ellos tienen, porque las respuestas las tienes que encontrar tú solo en la práctica. Sí. ¿No? Y yo no soy de estas que habla de filosofía a no ser que me pregunten, y yo no vendo mucho la práctica, ni vendo mucho mis clases. Como yo siempre me acuerdo de una cosa que dijo Patabi Joyce en una de las conferencias, creo que fue el primer año, que decía: no tenéis que hacer publicidad, la gente va a llegar. Yo me quedé con eso. Y efectivamente la gente, o sea, ahora estamos en otro momento, si abras un shala ahora y no haces nada de publicidad, creo que no te llega nadie. Pero en esa época a mí me sirvió. Y de la misma manera que no publicito demasiado mis clases, tampoco hablo de hinduismo, tampoco hablo de los sutras, a no ser que me lo pregunten. Y entonces uno de los alumnos que venían, uno de estos psicoanalistas, me dijo: dame algo que leer. Digo, bueno, ¿quieres leer algo? Yogamala. No es un libro especialmente fácil. No. Ya estaba traducido en esa época, así que está bien porque lo leyó en castellano y siempre ayuda. Sí. Y lo leyó una vez, vino y me dijo: no sé si estoy muy de acuerdo. Bueno, como no sé si yo veo todo eso que Patabi Joyce dice en el Yogamala. Bueno, está bien. Al cabo de 1 año y medio, María, tengo que hablar con vos. Dice: ¿te acordás del libro que vos me dejaste? ¿Me dijiste que leyera? Sí. Dice: lo volví a leer.
Dice, y ahora sí tienes razón. Claro. Digo, perfecto, eso es lo que estaba pasando, Es que, necesitabas claro, tiempo. La práctica Sí. hizo su trabajo, ¿no? La práctica hizo su trabajo y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que esto sí funciona por este lado. Qué maravilla. Y eso a mí me gusta un montón. Espectacular, espectacular. Sí, yo no te voy a decir, porque hay cosas que no se pueden explicar en la Es tal práctica. cual, y además es que casi que es peor explicarlas, ¿no? O contraproducente, porque muchas veces las cosas generan rechazo, ¿no? O expectativas. O expectativas y como que yo creo que, pues eso, porque es mejor que cada uno encuentre su propia motivación y lo experimente por sí mismo desde su motivación, no que alguien venga, yo eso siempre lo digo mucho, ¿no? Yo no le voy a decir a mi madre, practica, ¿sabes? No, porque tiene que salir de ella, oye, me gusta eso que estás haciendo, me gustan los cambios que veo en ti, quiero practicar. Pues ahí sí, ¿no? Estoy ahí, ¿no? Pero... Y volviendo a Sharat, ¿crees que menos exigente ahora que antes? ¿O más? Más no. ¿O muy flexible? ¿O mucho más flexible? Creo que es más... a ver si encuentro la palabra, porque me ha salido observador, pero no es observador. Es más... tiene en cuenta más cosas, tiene más experiencia y se le nota. Es como que antes era más exigente como con todos por igual, Como por que ahora decirlo de afina alguna más. manera. Ahora es más como, sí, hila más fino. En que me da la sensación de que sabe qué le puede exigir a qué persona. Muy bueno eso. Creo, es la sensación que yo tengo, o por lo menos es lo que siento con mi práctica y yo no tengo una relación con Sharat en el sentido de que sí sabe quién soy, conoce mi nombre, o sea, lo conozco desde hace un montón de años, pero nunca me he tomado un café con él, no somos amigos, no, es mi profe, mi maestro, mi gurú, como lo quieras llamar, pero he hablado con él 3 veces desde el 2007. Es como que he pedido hablar con él, creo que 3 veces en total. O sea, no tengo una relación con Sharat. Y aún así, como la relación como profe, creo que ha ido cambiando bastante de lo que me exigía. También, bueno, tenemos otra edad. Lo que me exigía a los 30 no es lo que me puede exigir ahora a los 48. Y también he pasado por... Yo he venido a veces con lesiones de no poderme mover y he venido igual. Y practico igual y modifico lo que sea en el shala y él pasa por delante mío, me mira, sigue caminando. Con modificaciones de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Modificaciones así grandes. Y eso lo que me da a entender a mí es que, bueno, si estoy modificando, él sabe que modifico porque pasa algo. Claro. No porque no tengo ganas de hacer la postura. Claro. Eso. Es como Yo si creo estoy que eso haciendo se encapada nota. con el pie delante de la nariz y no atrás de la cabeza, es porque no puedo ponerme la pierna atrás de la cabeza hoy. Es como no soy una persona que haga trampa porque sí. A mí eso me encanta que lo digas porque es bueno, ¿no? Saber que podemos modificar la práctica, ¿no? Porque... No solamente podemos, sino que tenemos que eso. modificar la práctica para poder seguir practicando. Se supone que es algo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Sí. Si no modificamos nada, nos vamos a romper. Claro, pero me refiero a que aquí, ¿no? Como que yo siento que aquí muchas veces nos exigimos más, ¿no? Porque quieres como inconscientemente o algo demostrar un poco No, que... inconscientemente no, conscientemente. O Sí. sea, conscientemente veo gente sí. que se toma antiinflamatorios para poder hacer Kapotasana. Sí, no tiene Absurdo. sentido. O gente que me tengo que preparar para ir a Mysore. Es como... Claro. Pero si esto lo hago todos los días. O sea, ¿en qué que cambia, es, no? claro, Eso, sí. bueno, pues eso. Yo eso no lo hago. No, Yo supongo que es una cuestión de experiencia, de edad, de no sé, lo que quieras, pero yo vengo como estoy. A mí lo que me da Mysore no son asanas solamente. Claro. ¿Y qué es lo que te mantiene en esta práctica? Ya que estamos hablando de Eso es una... 20 años de práctica casi. Sí, es una pregunta muy difícil de contestar, porque no es algo en concreto. No puedo decir que me hace sentir bien, porque a veces sí y a veces no. No puedo decir que me resulta fácil, porque no me resulta fácil siempre. No hay nada... yo creo que es como una relación de, no sé, amorosa con alguien. ¿Contigo misma? Conmigo misma, puede ser, a través de la práctica.
Como es muy difícil explicar, no sé, ¿alguna vez le has preguntado a una amiga por qué me quieres? Claro. Ya. No sé por qué. Ya. Es como, eres mi amiga. Es como, no entiendo la pregunta. Ya. Claro. Es un poco así con la práctica. No, yo sigo viniendo porque no se me ocurre no venir. Sí. ¿Cómo no voy a venir? Ya. Es algo que me hace bien. Venir me hace bien, eso sí. Me relajo más, me como desconecto de un montón de cosas que hay en casa que de vez en cuando necesito desconectar. Cuando noto que empiezo a ser antipática con las alumnas, es como, necesito ir a Mysore. Qué bueno. Es como, estoy demasiado exigente, creo que me tengo que ir a Mysore. Qué bueno. Igual en general mis alumnas siempre se quejan de que vuelvo muy exigente de ¿Ah, sí? Mysore, así que es como un... Ya. Empiezo a estar impaciente, como me enfado cuando no les salen las cosas, de por qué no me están escuchando. ¿Por qué no me hacen caso? Claro, no tiene nada que ver con ellas, tiene que ver conmigo. Y es como necesito tomarme unos días, irme a Mysore, recargar pilas y después volver. Igual... la práctica es como ya forma parte de mi vida y entonces no es algo que me plantee mucho. Ya, el por qué lo mantienes. Sí, lo cual está en contradicción con lo que decía antes, que me cuesta practicar todos los días y tengo una discusión adentro de mi cabeza, pero esas dos cosas contradictorias conviven. Ya. Bueno, como, ¿no? Sara siempre dice que es como cepillarse los dientes y tan. Sí, hay, pero... hay veces que no queremos cepillarnos los dientes y como te lo haces igual porque es importante. Sí, pero no. O O sea, me gusta la comparación y yo también la digo. Ya. Es como uso lo que dice Sharat también en... Pero cepillarte los dientes es algo automático y la práctica no debería serlo. Ya. ¿No? Y es algo que, bueno, no dura 5 minutos, dura 1 hora y media, así que es una cepillada como muy larga. Sí. Sí tiene que ser algo que esté incorporado a tu vida cotidiana. Eso. Y eso sí lo está, sin duda. Pero no es algo que no cueste nada hacer como es cepillarte los dientes. Claro. Como hay que ponerle una voluntad y hay que ponerle una decisión y hay que ponerle una concentración, como tienes que estar ahí en ese momento y decidir que durante 1 hora y media no vas a mirar el móvil, no vas a contestar el timbre ni el teléfono y vas a estar solamente ahí. Exacto. Y a veces es muy difícil. Sí, porque yo creo que es como saber que es algo que te hace bien luego, lo que tú decías antes, ¿no? Al final responde la pregunta, ¿no? Pues lo hago porque sé que me va a hacer bien, ¿no? Igual que lavarte los dientes te limpia, pues esto también, ¿no? Algo así, ¿no? Y al final por eso acabamos haciéndolo aunque de pereza, ¿no? Sí, también es un momento que te enfrentas contigo misma. Sí, Estás sí, tú en eso. el mat en silencio. Claro, y a veces Bueno. quieres huir de eso también, ¿no? Sí, un montón. Eso pasa. Ya, solo Sí. ponerse en las terillas es un desafío muchas veces. Y de hecho, esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío que tú te has encontrado en la práctica o uno de los mayores desafíos? Algo. Momentos de aburrimiento. Ujú. De esto me aburre. Ya. Eso es lo más difícil. Después siempre le encuentro la vuelta, le encuentro la manera de volverme a divertir. Ahora hace mucho que no me pasa, pero hubo un momento, yo creo que le pasa a casi todas las practicantes. Yo hablo en general en femenino porque el 80% de las alumnas que tengo son mujeres, así Claro. que los varones se sientan incluidos. Pero creo que le pasa a casi todas las alumnas que en algún momento se aburren por alguna razón. A mí me ha pasado que me aburro con pedazos de la práctica. Ya. Llego a las Janu Shirshasana y no las quiero hacer. Sabía que ibas a decir eso. Me aburren las Janu Shirshasana. ¿A quién no? ¿A quién no? Después no, Tanto porque le viñarse entre lado y encuentro... lado. Es como, y tengo que hacer otro lado, y es como, ay, no tengo ganas de hacer estas. Pero las marichasanas no, las marichasanas Ya, no aburren, me son pasa las igual. Janus. Y además, Pobres. a mí me ha pasado que me da sueño cuando las hago, porque al practicar de madrugada, ¿no? El todo oscuro y como que te echas adelante y que no son tan difíciles de Exacto, hacer, como sí. que estás cómoda, sobre todo en Janu Shasana, y es como, ahora me Me voy a voy a dormir. quedar. Sí, ahí te das cuenta. ¿Sabes que una vez me de- quedé dormida? En Janu No, Shasana, en Janu Shirshasana no, peor. encapotada me Entre imagino. entre dos posturas, no fue en una postura, pero esto fue muy Guau. gracioso porque era eso, practicar de madrugada
pero fue durante la pandemia, así que no necesitaba practicar, nunca necesito practicar de madrugada, pero durante la pandemia menos. Claro. Y me puse a practicar porque me desperté en medio de la noche y digo, bueno, no me puedo volver a dormir, me pongo a practicar y después doy clase a las 7, como siempre, online. Bueno, empecé a practicar, estaba haciendo segunda serie y fue después de Parsva-Dhanurasana, que antes de hacer el vinyasa hice así. Y me desperté 20 minutos más tarde. Me quedé dormida después de Parsva-Dhanurasana, nunca me había pasado. Sí. Y cuando me desperté digo, o sea, ¿dónde estoy? No, estaba en el mat apoyada encima de mis manos. Increíble, sí, increíble. Totalmente dormida. Claro, no pude terminar, tenía que empezar a dar clase. Era como todo de, ok, bueno, el ordenador. Hice Shavasana boca abajo después de Parsva-Dhanurasana. Me quedé dormida en medio de segunda serie. Increíble. No, lo que pasó durante la pandemia es muy extraño. Sí, eso es totalmente. Sí. Esos son unos años muy raros que además la percepción del tiempo también, ¿no? Nos afectó y no sabes, ¿no? Ahora es como antes o post pandemia, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo es como si nunca hubiese sucedido. Sí. Súper raro. Sí. Y entonces cuando tienes cuando has tenido esos momentos de aburrimiento, suelen ser etapas o han sido etapas como un poco más largas, o porque la práctica se ha ido alargando, o porque has tenido que volver a hacer... No, en general pasa por cosas personales externas a la práctica, que hace que esté como con la cabeza en otro lugar, y entonces eso como que hay bastante poca metáfora entre lo que pasa en la práctica y lo que pasa en la vida. Totalmente. Eso es lo que yo siento, y siempre ha tenido que ver con cosas de fuera del mat. Normalmente lo que hago es como, yo soy una persona bastante curiosa, me inspiro por cosas que no tienen nada que ver con la práctica, y como que aplico, no sé, yo cuando explico filosofía a mis alumnas les hablo de libros de ciencia ficción y Matrix y Star Wars. Es como que hago todas estas relaciones, no sé, estoy leyendo un libro y una frase que me inspira y después la meto en la práctica de alguna manera, como que siempre hago conexiones así un poco random. Y eso es lo que me ayuda después a practicar también, como hacer conexiones random. Puede pasar por algo que he leído, o por anatomía, o por de qué puedo hacer en esta postura, qué es lo que quiere la postura. Claro. Y pensar eso, que eso se lo hago pensar mucho a mis alumnas últimamente, de qué es lo que quiere la postura. Y a partir de ahí moverme. Aparte, es como yo había hecho muchas cosas de danza antes y de conciencia corporal, también es de, bueno, ¿qué pasa si en vez de respirar aquí, respiro aquí? ¿O qué siento si como que me empiezo a preguntar cosas a mí misma, estando que yo sé que eso no es yoga y que eso son muchos vritis y que no es lo que en teoría debería hacer durante la postura, pero me ayuda a no mejor dejar... que dormir. Claro, mejor que quedarme dormida es... Bueno, pero al final es una herramienta, ¿no? Sí. Y yo como herramienta uso eso, experimentar, curiosear, investigar... Que después eso me sirve un montón para dar clases también. Claro. Porque le digo lo mismo a mis alumnas de, a ver, respira aquí. ¿Y qué sientes? Claro. Sí. Bueno, eso es un buen consejo para cuando nos aburramos en la práctica. Pues ¿no? sí. Y aparte de este consejo que nos acabas de dar, teniendo en cuenta que la práctica nos influye en nuestros hábitos, ¿qué tipo de hábitos has incorporado? Bueno, que son muchos años, son muchos hábitos diferentes, me imagino, pero ahora mismo, por ejemplo, ¿qué hábitos tienes que te facilitan la práctica? En una cuestión puramente así física, cenar poco o no cenar. Sí. Eso es lo ideal para mí. Aquí en Mysore es todo mucho más fácil. Total. Porque practicando aparte esto en el primer turno, que es levantarte a las 2 de la mañana, a las 3 estar saliendo para estar a las 3:15, entrar 3:30, y empezar a practicar 4 menos cuarto.
y a las 5:30, como muy tarde, ya estoy fuera, es en medio de la noche. Claro. Llego a casa, me meto en la cama y sigo durmiendo. Y después desayuno. Claro. Entonces, aquí es mucho más fácil organizarme las comidas, Sí. que es una de las cosas más complicadas, en realidad, Sí. sobre todo siendo profe. Sí. Porque si no, o sea, si lo primero que haces a la mañana es levantarte y practicar, ya está, te levantas, practicas, después desayunas. En mi caso, yo practico después de dar clase. Porque quiero tener una vida social y no me quiero levantar a las 3 de la mañana todos los días. Entonces, yo doy clase de 6:30 a 10, a las 10, 10:30 empiezo a practicar, 11:30 estoy desayunando. Yo no puedo desayunar antes, tengo un sistema digestivo súper lento. Incluso si ceno, lo noto en mi práctica a las 10 de la mañana. Wow. Entonces, yo estoy muchas horas sin comer. Y eso es lo que ahora está de moda y se llama Sí, el ayuno ayuno intermitente. No es a propósito, lo El mío. Pastani lo llevamos exacto. haciendo desde hace Se ha mucho. puesto muy Sí. de moda. Es estas cosas de no sabes lo que he descubierto. Interesante. Bueno, entonces eso, los hábitos de cuándo comer es lo que más me ha cambiado Claro. en la vida cotidiana. Recuerdo, antes de practicar Ashtanga, poder cenar pizza y que no pasara nada. Ahora, si me como una pizza a las 6 de la tarde, el día siguiente lo noto en la práctica a las 10 de la mañana. Así que lo tengo en cuenta. Pero aparte de eso, no sabría qué más decirte. Supongo que las amistades van decantando, pero eso pasa siempre, tanto Sí. si practicas como si no. A lo mejor es más evidente con este tipo de vida cotidiana, de no todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Claro. Entonces, bueno, eso requiere Sí. irte a dormir temprano y entonces tu vida social cambia, pero Sí, lo general suele ser la alimentación. Lo general es la como alimentación. El hábito de dónde Sí. de cuándo comer y Sí. qué comer. y qué comer. Sí. Que eso es Sí. algo muy personal Claro. Sí. y muy... Yo no le digo a la gente qué comer. Total. Yo también he descubierto lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Como que cada vez ceno antes, ¿no? He ido como adelantando y también pasó mucho tiempo hasta que desayuno y eso, sí. Y, sobre todo en mi vida diaria, ¿no? Aquí también es Ahora muy yo lo fácil. estoy cambiando otra vez. Estoy intentando cambiarlo otra vez. No sé si todavía no lo tengo resuelto. Porque con el tema de la edad y de la perimenopausia es un tema, Sí. la comida. Claro. Entonces estoy en proceso de ver qué hago. No puedo pasar tantas horas sin comer, no me Ya, hace bien. Claro, entonces ya que ha salido el tema, ¿no? Claro, sí. Podemos hablar de eso, ¿no? Porque nosotras sabemos que tú has investigado mucho sobre esto y no hay nadie que yo sepa que lo haya hecho, así o que lo que... En Ashtanga no, en yoga sí. Sí. Pero en Ashtanga específicamente no. Yo recuerdo la primera vez que alguien me hizo una pregunta sobre esto que me sorprendió y contesté de un lugar de lo que para mí es sentido común, que el sentido común se sabe que no es el mismo para todo el mundo, así que... pero fue en un taller. Yo estaba dando un taller en Buenos Aires y había una mujer que vino al taller y me dijo que había venido a mi taller exclusivamente porque era una profesora mujer, que ella había practicado desde hacía un montón de años, de hecho más años que yo, y tenía una práctica bastante más avanzada que la mía en ese momento. Y lo que ella me decía es que le resultaba muy complicado hablar con su maestro hombre sobre lo que le estaba sucediendo, y es que estaba con un montón de síntomas de menopausia y que no quería practicar, y que llevaba 20 años practicando y que por primera vez en la vida no lo quería hacer y no tenía la energía y no estaba de humor y no, qué fuerte. básicamente era no quiero hacer esto, y lo decía muy angustiada. Claro. Porque claro, es algo que te ha acompañado durante 20 años. Me estoy inventando las fechas, porque no sé exactamente cuánto llevaba practicando, pero recuerdo que a mí me sorprendió la cantidad de años que llevaba practicando y la práctica que tenía. Y yo desde un lugar así como muy honesto también, de, mira, la verdad es que no sé sobre perimenopausia y no he experimentado lo que estás sintiendo, pero desde un lugar de empatía, digo, intenta hacer solo saludos al sol.
todos los días. Solamente eso. Digo, si tienes ganas, ven mañana, era un taller de 2 días. Digo, ven mañana y haces solamente saludos al sol, no te lo exijas. A ver qué te parece, qué sientes, qué tienes ganas. Y efectivamente vino al día siguiente, empezó a hacer saludos al sol y después siguió. Y siguió, hizo toda la primera serie y cuando terminó la primera serie vino y me dio un abrazo llorando. Yo pensaba que no lo iba a hacer. Wow. Y digo, como lo que te está haciendo daño es la autoexigencia. Es como, haz lo que tengas ganas de hacer. Solamente eso. Y que eso no te haga sentir culpable. Porque una de las cosas que tenemos las ashtangis también es que nos gusta sentirnos culpables. El látigo ahí. Nos gusta autoexigirnos y si no hacemos algo nos sentimos culpables. Y es tremendo porque a lo mejor te sirve durante una época, pero ahora que yo estoy en esa situación, es una cuestión hormonal, no es una cuestión de voluntad. Claro. No es no tengo ganas, es no tengo la energía. Literalmente necesito dormir. O sea, yo he pasado meses que ahora, aparte es muy irregular el tema de los síntomas de la perimenopausia, entonces puedes ahora estoy con sofocos, por ejemplo, y tengo sofocos en medio de la práctica, y entonces paro y respiro y sudo. Pero en una época estaba cansadísima. Ya. Y entonces me levantaba, iba a dar clase, volvía a dar clase y dormía 3 horas. Imagínate. Y después me levantaba y hacía unos saludos al sol, porque es como después de 3 horas necesitas moverte un poco. Y después comía y después dormía siesta otra vez. Y pasaron un par de meses hasta que encontré como, bueno, a ver, si tomo magnesio esto me ayuda, si hago, como vas encontrándole la manera a como tranquilizarte las hormonas. Claro. Y le chicas, tranquilas, nos tenemos que poner de acuerdo porque no puedo... en equipo. Claro, por favor, trabajemos en equipo, por favor. Sí. Y vas adaptándote. Claro. Pero cuando no tienes la energía, realmente es que no la tienes. Claro. No es de... Pereza. No es pereza para nada, es que no la tienes. Hay algo que se dice mucho en casi todos, cualquier libro de menopausia que leáis, que es un cambio hormonal equivalente a la adolescencia y equivalente al embarazo. Son como los 3 momentos de la vida de las mujeres con cambios hormonales profundos. Eso sí tienes algún embarazo. Yo que no he tenido hijos, mis cambios fueron en la adolescencia y ahora. Pero una cosa que tienen en común las adolescentes y las embarazadas es que duermen. Duermen todo el día. Es verdad, sí. Y comen muchísimo todo el tiempo. Sí. Bueno, Respuesta. Porque eso está mal visto en las mujeres que estamos perimenopáusicas. Es el mismo tipo de cambio hormonal. Y los cambios hormonales son caóticos. No están organizados. Las hormonas no se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora vas a dejar de funcionar tú y después es todo muy altibajos emocionales, altibajos hormonales, altibajos de todas las cosas que te puedas imaginar. ¿Y cuánto tiempo llevas en este proceso? Un montón ya. Yo me di cuenta que empezaba a tener síntomas porque el primero fue un sofoco, entonces fue muy fácil de identificar. Los síntomas son casi cualquier cosa que te pueda pasar, puede ser un síntoma de perimenopausia y que no tenemos ni idea. Y bueno, algunos asustan, algunos realmente no sabes lo que está pasando. Cuando estás tan cansada, por ejemplo, es como, ¿por qué está sucediendo esto? Y hasta que te das cuenta que puede ser porque estás perimenopáusica, te asustas. A mí se me incendiaban los pies. Ese fue el primer síntoma. Pero se me incendiaban los pies, me despertaba en medio de la noche de calor de pies. Solo los pies. Sí. Creía que estaba totalmente loca. Ya. Y después comentándolo con amigas, no era la única. Claro. Es súper importante hablar con las amigas de cualquier cosa que os pase raro, así de ¿por qué estoy sintiendo eso? Y seguro que hay alguna que le pasa lo mismo. Claro. Pero eso fue tenía 42. Yo tengo 48, así que ya hace bastante.
Claro. Y después hablando con las mujeres de mi familia, todas han tenido la menopausia alrededor de los 52, así que todavía me faltan 4 años por lo menos. Madre. ¿Por qué crees que cuando llegas a la menopausia va a ser más fácil? Porque suele serlo. Ah, sí. Hay un estudio súper interesante que leí hace poco que se dice que la felicidad tiene forma de U. Y que el momento más feliz, sobre todo de las mujeres, de los hombres también, pero sobre todo de las mujeres, es alrededor de los 60. Cuando ya estás post-menopáusica. Cuando ya ha pasado, ¿no? Sí. Sí, no es la primera vez que lo oigo eso. Sí. Y entonces, de cara a la práctica, ¿cómo has ido tú adaptando tu práctica en esta etapa? Yo una de las cosas más importantes es ser muy honesta contigo misma y lo que está sucediendo ese día. Claro. Y en ese momento también, porque de la misma manera que un sofoco aparece así y de repente se prende fuego todo, porque es así, es de golpe, te puede pasar en medio de la práctica. Claro. No solamente el sofoco, sino de repente estar agotada y no poder seguir. Entonces, es muy importante no estresarse. Como una de las cosas que acelera más los síntomas y que intensifica más los síntomas es el estrés. Entonces, practicar desde el menos estrés posible en todo sentido. Y eso a mí me ayuda un montón. Qué bueno. Y para eso tengo que ser muy honesta y saber qué puedo hacer cada día. Mi práctica ahora, o sea, creo que esta semana ha sido la semana más regular de práctica desde hace por lo menos un par de años, que he practicado todos los días primera serie completa. Y eso creo que hace un par de años que no lo hacía así. Porque todos los días es, bueno, hoy qué puedo, qué quiero, qué tengo ganas, qué me hace bien, qué no me hace bien, que es cuestionarse eso y practicar teniendo eso en cuenta. Claro. Y aquí igual, ¿no? Te lo planteas igual. ¿No? Sí, pero aquí es diferente, porque esto es lo único que hago en el día. Claro, sí. Entonces mi energía está puesta ahí y me dan ganas, sobre todo me dan ganas. Que hacía mucho que no tenía tantas ganas de hecho tengo unas ganas locas de ponerme a hacer segunda serie y todavía no puedo, porque no me da el cuerpo, tengo que tener un poco más de fuerza para poder plantearme la segunda serie, pero tengo muchas ganas. Claro. Que hacía mucho tiempo que no tenía y entonces me ilusiona. Qué guay, Sí. qué bonito es cuando conectas con esa ilusión de nuevo, esa fuerza como interior, Sí, ¿no? pero eso lo tiene Mysore. Sí. Hay algo mágico, no Ajá. mágico, sino que venimos por una cuestión que es lo que tenemos ganas de hacer y pones tu atención ahí y aunque, no sé, yo estos días, que hacía mucho que no hacía la primera serie completa todos los días, muchos días he salido de la práctica de me duele el brazo, me duele como, pero estoy contenta igual y tengo ganas de ir mañana. Sí. Maravilla. Estar esperando eso es un lujo. Claro, total. Y porque hemos hablado de la menopausia, pero por ejemplo con el ciclo menstrual, ¿no? Que también habrá muchas personas que quieran saber, ¿no? Cómo... Sí, el ciclo menstrual es algo que tampoco se está teniendo mucho en cuenta en general. El ciclo menstrual es un gigante tabú que empieza a serlo menos ahora, ¿eh? Se ha avanzado un montón. De hecho, he estado leyendo bastante sobre entrenamientos a atletas de alto rendimiento que cambian el tipo de entrenamiento según la semana en el ciclo, que es lo que deberíamos hacer nosotras con la práctica. No es solamente no practicar cuando tenemos la regla, que yo le digo a todas mis alumnas que no practiquen cuando tienen la regla, así que se tomen esos días de descanso. Sé que muchas mujeres no les gustará que diga esto, pero si me pongo a mí misma como ejemplo, yo cuando estoy en Rosario dando clase y teniendo vida social y practicando normalmente, cuando dejo de practicar porque tengo la regla me dura una semana. A mí me dura bastante, siempre me dura bastante la regla. Una semana, incluso un poquito más. Es lo típico de los primeros días muy abundante y después que no se va. Eso de que no se va. ¿Cuánto tiempo voy a estar que no se va? Y eso puede
Y eso puede durar bastante. Sí. Cuando estoy en Mysore, que no hago nada, me dura 3 días. 3 días clavados. Y después no sangro más. Ya. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por toda la actividad que tengo en Rosario que impide que todo lo que tenga que salir salga. Ya. Aquí no hago nada. Y entonces todo lo que tiene que salir sale. ¿Qué es lo que... Cuando practicamos Ashtanga o casi cualquier otro estilo de yoga, pero sobre todo Ashtanga, que es así especialmente intenso, es tan intenso como lo queramos hacer, pero Ya. es especialmente intenso. Nos gusta Sí, intensificarlo. exacto. Una de las cosas más evidentes es que nos da energía, ¿sí? Nos sube el prana. Sí. El prana es exactamente la energía opuesta a la menstruación. Lo que queremos es apana, que baje, que la energía baje. Cierto. Si lo que hacemos es practicar, cuando tenemos la regla, estamos impidiendo que la energía que baja baje libre. Deja de fluir, porque estamos subiendo nuestra energía. Eso que hace que se pueda... A mí se me corta la regla a veces si practico. Y eso no quiere decir que todo lo que está ahí adentro no vaya a salir. Claro. Tiene que salir igual, Sí, solo sí. que tarda más tiempo o Exacto. se irregulariza la regla. Exacto. Entonces, yo creo que pasa mucho, sobre todo cuando se empieza a practicar, de no quiero perder 3 días de práctica, que después de un tiempo es como, yo estoy deseando Exacto. que me venga la regla para parar 3 días y descansar 3 días. Es como, es un lujo. Tal cual. Yo he vivido eso exactamente que tú has dicho al principio, me costaba descansar y ahora lo Y aparte agradezco. se supone que queremos practicar el resto de nuestras vidas. Claro. Que parar 3 días no es nada. Ya. No vas a Exacto. perder nada No. por parar 3 días. No vas a dejar de poder hacer algo por parar 3 días. Para nada. Y lo que pasa que, por ejemplo, a mí me pasa que la semana antes de la regla estoy mucho más cansada que una vez me viene la regla. Sí. O sea, yo suelo descansar los primeros 2 días, pero muchas veces la regla me viene después de haber practicado. Entonces, Sí. como que eso ya es un día, ¿no? Sí. Y entonces, pues a veces, pero depende mucho de cómo yo me siento. Pero me pasa más que necesito descansar 1 o 2 días antes de que me Antes. venga. Sí, también es súper normal. Es que en realidad casi todo es súper normal. Ya. Claro. Cada una de nosotras tiene una experiencia con su propia regla diferente. Hay cosas hay arquetipos de cómo es un ciclo menstrual, que es súper interesante porque empiezas a encontrar patrones y empiezas a encontrar como eso que dices tú, siempre una semana antes de la regla siento esto. Bueno, eso es un patrón que se va repitiendo Claro. todos los meses, y entonces cuando ya sabes que eso va a venir, puedes practicar de una manera diferente. Exacto. Normalmente la mejor semana de práctica es justo después de la regla. Sí. Ahí tienes toda la energía del mundo. Esta semana. Para mí fue esta semana. Fantástico. Qué bien. Bueno, también esta semana es importante que te des cuenta que es una semana, Ya. que no te va a durar todo el mes. Claro. Y está bien que así sea. Sí. La semana de ovulación, que es la siguiente, la energía es otra. A veces hay mujeres que se sienten un poco más pesadas, que tienen un poco de retención de líquidos, hay mujeres que incluso tienen un poco de pérdida, pero tenemos mucha energía, estamos más expansivas, estamos como más alegres, más Creativas. dispuestas, Exacto. más... Receptiva. Sí, mucho más receptivas. Hay como es una energía, es el pico del multitasking. Por ejemplo, somos capaces de hacer un montón de cosas a la vez y pensar un montón de cosas a la vez y planear, como todo es posible. Creativas. Sí, después viene la tercera semana que es la pre-regla, que es la más temida, nos convertimos en una especie de... A ver, ¿cómo lo voy a decir? Esto. Digamos que somos más críticas, ¿sí? Como tenemos menos tolerancia a las idioteces. Sí. Nos molestan las cosas mucho más rápido. Sí. Nos damos cuenta de las cosas mucho más. Es una semana muy creativa en realidad,
porque como estamos muy críticas para lo bueno y para lo malo, eso se puede aplicar a todo. Es una semana para organizar cosas, por ejemplo, es mucho más mental. Estamos más cansadas, más gruñonas, con ganas de comer. Y de llorar. Y de llorar. Sí, exacto. Entonces también está bien eso. Yo lo que en los talleres que doy sobre ciclo menstrual, lo que digo es que esta semana es perfecta para darse cuenta de dónde estás en la práctica, para buscar como alternativas técnicas a posturas que parecen estancadas. Como no intentarlo por la fuerza, porque no la tienes, ni por la flexibilidad, que tampoco la tienes, y buscar algo más técnico, de un momento, pero a ver si estiro por este lado y respiro por este otro, puedo hacer una torsión. Como buscarlo desde un lugar así, más que después todo eso lo puedes aplicar en la primera semana por regla, que tienes la fuerza y la flexibilidad, más la técnica que ya has aprendido. Entonces, Qué bueno. poder usar las diferentes energías de las diferentes semanas del ciclo es súper práctico. Sí. Pero hay que saberlas. Claro. Y hay que darte cuenta. Hay que hacer yo lo que le recomiendo a todas las mujeres es que hagan un diario, que lleven un diario. No solamente en el móvil de qué día me viene la regla, sino hacerlo durante varios meses. Son 5 minutos, no es un diario de estoy escribiendo todo lo que me ha pasado y he sentido en el día. Si tenéis ganas, perfecto, pero no va por ahí. El tema es decir, hoy, no sé, hoy estoy cansada, me siento más dura, estoy de buen humor, no sé, 4 palabras de la característica del día. Y hacer eso durante 3-4 meses y vais a encontrar vuestro patrón. Claro, qué bueno. Hoy tengo más fuerza, hoy no tenía ganas de hacer nada, hoy... Muy interesante. Entonces poner no solamente el día del ciclo, que el día 1 es tu primer día de regla. Entonces es día 1, primer día de regla, hoy no he practicado, me siento cansada, quiero quedarme en el sofá mirando la tele todo el día. Perfecto. Es el día para hacerlo. Vale. Y después ir poniendo, 2-3 palabras cada día y a ver si después le sacáis un patrón. Todas tenemos un patrón. Vale. Que va a durar hasta que dejéis de tener la regla. Claro, así hasta que cambie son unos el tema hormonal, ¿no? son más o menos unos 450 meses de vuestra vida. Son un montón de meses. ¿Nos puedes recomendar algún libro al respecto? Hay un montón sobre menopausia, hay un montón sobre ciclos menstruales. No hay muchos que junten eso con yoga. Es difícil. Nos habías comentado el otro día desayunando, nos habías comentado algunos libros relacionados con los ciclos con los embarazos. Sí, sobre embarazos hay más. Habéis visto que los embarazos tienen mucha mejor fama que la menopausia. A ver, hay varios libros interesantes de Ashtanga que yo conozca sobre mujeres. Está solamente el de madres, que es Sadhana for Mothers, que son entrevistas a diferentes mujeres sobre su experiencia y es eso, súper interesante de leer porque están todas las experiencias que te puedas imaginar, son todas muy diferentes y a mí me gustó mucho leerlo. Y después al final de todo hay una sección en la que te dicen posturas que hacer y posturas que no hacer, tanto si estás buscando como durante el embarazo como después del embarazo. Bueno. También hay una sección que lo leí hace un montón de tiempo, pero creo que en ese libro hay una sección sobre qué comer, como para equilibrar hormonas postparto o como que te dan te tiran bastante información útil al final de todo el libro. Entonces ese está súper bien. Después a mí me gusta mucho un libro que escribió Gita Iyengar, que se llama Yoga para Mujeres. Es desde Iyengar y no desde Ashtanga. Igual tiene un montón de cosas en común, es como tendemos a mirar las diferencias, pero en realidad tienen un montón de cosas en común los dos sistemas. A mí me gusta mucho, tengo un grupo de amigas que son todas profesoras de Iyengar y yo, que nos juntamos así. Antes nos juntábamos todas las semanas, ahora no tanto, pero es muy gracioso hablar con todas profes de Iyengar porque
en teoría son los dos estilos que están más peleados y nos llevamos muy bien. Qué bueno. Y Gita habla mucho de los diferentes momentos del ciclo. Y habla de la menopausia y habla muy abiertamente de qué posturas hacer y qué posturas no. En el método Iyengar durante la regla no se para de practicar, pero hay una serie alternativa con posturas que ayudan al ciclo menstrual, que son posturas que yo muchas veces hago. Es como si te está doliendo, si estás incómoda, si como hay posturas restaurativas y posturas que ayudan un montón en el momento de la menstruación. Y ese libro está muy interesante también. Súper bien, a mí me gusta mucho. Soy muy fan de los libros de Iyengar, tanto del padre como de la hija. Yo también, a mí sí, y ella es la hija, ¿vale? Es que no la conocía. Gita es la hija, sí. La que lleva ahora la institución es la nieta, vale, que se llama Abhishata, y que también es fantástica. Ah, qué bueno. Hay un par de conferencias. Pues gracias por esas recomendaciones. Bueno, yo creo que ya debemos ir concluyendo por más que nada, pero tenemos varias preguntas que se nos han quedado, sí, ¿no? Bueno, igual aquí has comentado una vez en Instagram, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre si los yogis deberíamos de implicarnos en temas políticos? Todo un tema. Sí, es que un tema... Esto es para hablar 45 minutos más. Sí, por eso. Yo me implico. Y yo me he implicado siempre. Sobre todo por cuestiones de feminismo. Como yo dejo súper claro que soy feminista y que soy activamente feminista. Y no sé, siempre que ha habido huelgas generales en Argentina he cerrado el Shala y lo he anunciado. Siempre cuando fue toda la campaña a favor de la ley del aborto en Argentina, yo siempre tuve el pañuelo verde, que es como el símbolo de la campaña, colgado en el Shala. Yo me implico. La gente que viene a mi Shala, en general, como soy abiertamente así, o piensan lo mismo que yo. Tengo un Shala como que pensamos todas muy parecido, la verdad. Vivo en una especie de burbuja. Y la gente que se siente incómoda deja de venir. Y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con eso, tienen su derecho a no estar de acuerdo con eso. A mí me parece algo muy importante. Yo nunca lo he ocultado. Y ahora con el tema político en Argentina que hay en estos momentos menos, yo creo que si pensamos la filosofía del yoga e intentamos ponerla en práctica, hay que implicarse. Yo no entiendo, hay como una idea de que el yoga es algo individual y personal y para adentro, y tengo que estar bien yo adentro de mi metro cuadrado, con el que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si la persona que está en el metro cuadrado de al lado no es feliz, yo no puedo ser feliz. Por lo tanto, implica hacer algo al respecto. Claro. Y que ese metro cuadrado se expanda. Claro. Sí. Como ser feliz no es solamente ser feliz una sola. Claro. No funciona así. Claro, pero como que se entiende, ¿no? Cuando tu posición política o de vida es pro libertad, ¿no? Pero si fuera diferente, sería... O sea, si yo, por ejemplo, no iría a una sala de un maestro que fuera pro aborto, porque estoy en contra... al revés. Claro. Así que en contra del aborto. En contra del aborto, porque claro. Va en contra de la libertad del ser humano, ¿no? Igual la libertad en estos momentos es una palabra complicada. Ya. Porque si vemos los políticos que usan la palabra libertad en general son bastante más de derechas y bastante más conservadores. De hecho, los que usan más la palabra libertad, vamos a poner un caso que nos queda lejos tanto a vosotras como a mí, y es Estados Unidos. Sí. O sea, el partido de la libertad, entre comillas, en Estados Unidos son los republicanos, que son de derechas y son los que están en contra de la ley del aborto. Wow. Entonces, la palabra libertad en estos momentos es difícil de usar. Claro. Porque se está usando de una manera muy tergiversada. Yo creo que si nos sentamos a
analizar realmente el significado de los yamas y los niyamas, que es como lo más básico de la filosofía de yoga. No estamos hablando de reencarnaciones ni nada por el estilo, son como la manera de comportarte y la manera de ser en sociedad, y se toman decisiones a partir de ahí. Creo que vamos a estar todos un poco mejor. Ya. Sí. Yo lo pienso desde ahí. Claro. E intento aplicarlo y hablarlo con la gente que tengo alrededor desde ese lugar. Para mí todo es política, no solamente ir a votar. Entonces, para mí decidir qué vida llevo es política. Claro. Entonces, es muy difícil poderlo separar de no, ahora estoy dando una clase de yoga, por lo tanto no tengo que hablar de esto. La verdad es que no. En un momento, en la Argentina, en estos momentos que acaba de ganar un partido que es básicamente fascista, no hablar de ello. No hablar de eso me parece mal, me parece irresponsable. Ya. Y sí, hice una publicación hace un par de semanas y se me tiraron al cuello. Con lo cual a mí no... Hay gente que le afecta mucho, que de repente te empiecen a insultar por Instagram. Yo lo que pienso es... En catalán dicen poca feina. Es como qué poco trabajo tiene la gente que se dedica a esto. Es como, ¿en serio me estás insultando a mí? Que tengo 4 seguidores locos en Instagram porque he colgado algo sobre yoga y política. Como, ¿qué ganas de perder el tiempo tienes, no? Como... No me afecta. Claro. Y por otro lado, salieron mis alumnas a defenderme, así que fue genial. Qué bueno. No, yo las respuestas que di fueron muy... lo que hago es seguir los yamas y los niyamas. Para mí la filosofía del yoga se tiene que aplicar a la vida y eso es política. Esas son el tipo de respuestas que yo daba a la gente que me atacaba por haber publicado lo que había publicado. No me meto más que en eso. Y cuando alguien hizo algún comentario un poco más personal, respondieron mis alumnas. Qué bueno. A mí me parece genial que se pueda opinar libremente en las redes y que se haga sin miedo a las consecuencias, ¿no? Porque si no entramos como en la autocensura, ¿no? Que yo veo que tendemos a eso, porque como hay tanta repercusión cuando se tocan ciertos temas, tiendes como a evitarlo, ¿no? A mí me pasa, es como, ay, no quiero hablar de esto porque no quiero enfrentarme a todos estos comentarios, ¿no? Entonces me parece genial, ¿no? Que tú lo hayas vivido, que tú lo vivas así, porque me parece ejemplar, ¿no? Al final, que uno pueda hablar con libertad si un señor que yo no conozco me dice cosas por Instagram sobre algo que he publicado, la verdad es que es problema suyo. Claro, me da igual. Sí, está muy Ni bien. siquiera los borro. Como podría borrarlos y bloquearlos. A ver, si alguien dice alguna barbaridad, sí, los voy a borrar y bloquear, pero es como no estás de acuerdo, bueno, no estás de acuerdo. Sí, pero con naturalidad, ¿no? Como, sí, está muy bien. Es como la manera que yo siento que puedo hacerlo. Ya está. Claro. Bueno, ya para terminar, ¿hay algo específico de lo que te gustaría hablar que no hayamos hablado? ¿Que crees que sea importante para la comunidad? Ay, eso sí me lo tendría que haber pensado. La verdad es que no lo he pensado. No, bueno, es que hemos hablado, hemos hablado de hay un una montón de cosas. pregunta que se nos quedó que me da pena que se salte, que nos la saltemos, que es ¿cómo llegaste a enseñar, ¿no? Porque has hablado de tus alumnas, yo sé que en Argentina tienes una comunidad de gente que tú van a ti cada 2, ¿no? Haces como unos encuentros cada cierto tiempo. Sí, tengo y un me da taller pena de como no seguimiento. decir, como no contar eso, ¿no? Como... Fue muy gracioso como empecé a dar clase. En realidad, cuando yo llegué por primera vez a la Argentina, así con intención de instalarme allá, yo tengo amigas en la Argentina, como yo nací allá y con mis padres íbamos así de vez en cuando, no es que llegué sin conocer a nadie, tenía un montón de familia, tenía amigas, y una amiga de una amiga mía practicaba Ashtanga. Y el primer día que yo llegué, en el año 2007, después del primer viaje aquí,
me dijo, ¿cuándo empezás a dar clase? Es como, acabo de aterrizar, un segundo. Aparte no, porque no estoy autorizada, yo soy como muy cuadriculada. Y lo que hice fue ir a una clase con ella, ¿no? Y las clases a las que ella iba las daba una profesora que se llama Bernarda, y eran todas clases guiadas. Y entonces, en medio de la clase, me iba preguntando, ¿esto es así? Fíjate. Porque claro, yo acababa de llegar, ¿no? Esto se hace... Como me iba preguntando cosas. Y cuando terminó la clase, me dice... Ella daba 2 clases por semana en el estudio de Gay Morales, que es un estudio clásico de Rosario, de danza básicamente, pero donde dan más cosas. Y me dijo, ¿qué te parece si una de esas 2 clases la das tú y yo vengo a tus clases? Qué bueno. Bueno, me pareció súper generoso por su parte. Sí. Súper generoso por su parte. Le dije que sí. Y entonces empecé a dar clases guiadas, pero clases guiadas muy explicadas, no daba la serie completa, como que era muy tranqui. Hasta que me agarró la culpa de no estoy autorizada, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y dejé de darlas. Y estuve así como yendo bailoteando con el tema de dar clases y no dar clases durante un tiempo. Y en el año 2010, yo en el 2006 empecé a construirme una casa en Rosario. Esa casa tiene una planta baja que yo siempre quise tener un lugar para poder bailar en realidad y para poder hacer cosas, no necesariamente dar clases, pero tener un espacio amplio para moverme. Y cuando venía en el año 2010, mi casa ya estaba terminada, ese espacio ya estaba preparado. Y yo venía con toda la intención de hablar con Sharat y decirle, tengo un lugar, como no hay ninguna persona autorizada en Argentina. ¿Puedo enseñar? ¿Puedo enseñar? Y me autorizó antes de poder hablar con él. Ay, Mira. qué bonito. Sí, fue súper bonito. Qué bonito, Sí. qué guay. Era como, ok, fantástico. La Como respuesta que- llegó sin nada. como que Sí. todas- Fue y muy- todas las piezas también se fue encajaron, gracioso se porque notan. fue durante los dropbacks, como es el momento en que se habla con Sharat, básicamente, que no me dijo que vaya a hablar con él ni nada de esto, que normalmente te dice que vayas a hablar con él después de clase, sino que me dijo que fuese al teacher training de julio, que fue la primera vez que di un teacher training. Y entonces yo salí diciendo, ¿me ha autorizado? Es Claro. como, estaba así como medio de no estoy muy segura. Y después fui a hablar con Usha y le pregunté, ¿lo que ha sucedido aquí es que me ha autorizado o qué es exactamente? Y entonces me dijo, tienes que venir al teacher training y el teacher training incluye la autorización. Manda, qué Entonces a mí me lo dijo en enero y me autorizó en julio en el teacher training. Sí, que fue un maravilloso. año que vine 2 veces. Wow. Y que me pagó el viaje mi hermano, porque yo ya había venido una vez y no tenía más dinero. Así que gracias, Nico. Qué bueno, qué guay. Después tardé mucho tiempo en devolverle ese dinero. Sí, pero valió la pena. Pero valió la pena, valió la pena. Valió mucho la pena. Qué bien, mira, pues bonita anécdota también. Así empecé a dar clases. Pues Y entonces estupendo. después de que te autorizara, ¿empezaste a dar las clases o ya las empezaste a dar No, fue después de ese viaje? yo vine en julio a hacer el teacher training del 2010 y abrí mi shala el 4 de octubre del 2010. Y el primer día había 15 personas. Y sigue siendo donde enseñas ahora. Lo cambié hace un año, me mudé hace un año. Hace un año que tengo mi casa para mí, Ya. entera. Es como alumnas, las quiero un montón, váyanse de mi casa. Y ahora doy clase en un lugar que alquilo, que tengo una socia, y Olivia y yo llevamos, se llama El Shala, el lugar, y adentro del Shala está Stanga Rosario. Y es a 2 calles de mi casa, así que Estupendo, qué sí. guay. Vale. Y bueno, nosotros siempre terminamos la entrevista, que esto no te lo pusimos, te voy a buscar un poquito por sorpresa, que nos digas, si tú fueras una asana, ¿cuál serías y por qué? Ha ido Una asana de cambiando. cualquiera de las series. Ha ido cambiando eso ahora que lo pienso. Durante mucho tiempo fue Marichiasana B. Siempre fue una postura que me encantó porque estás toda enrollada y solamente haces fuerza con las manos. Como que para sostenerla lo único que tienes que hacer es
fuerza con las manos y ya está. Y me Bonita. gustaba por eso. Yo creo que ahora se llama Shirshasana porque estoy bastante boca abajo. Así como que las cosas empiezan a tener otra perspectiva. Muy bien. Y al mismo tiempo busco estabilidad. Entonces creo que ahora soy bastante Shirshasana. Qué bonito. Qué bonito, sí, Sí, qué divertido. muy bien, está guay, sí. Antes estaba más enroscada, ahora intento estar más estable. Genial. Y bueno, para que quienes nos escuchen y escuchen esta entrevista y quieran saber un poco más de ti o quizás practicar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bien, el Instagram se llama Ashtanga Rosario. El mail es info@ashtangarosario.com. Si me escriben por Instagram les diré que me manden un mail, así que si me escriben Va directo al directamente mail. por mail es mucho más fácil. Sí. Yo mando siempre toda la información por mail porque queda, es como que es fácil Sí. de encontrar, Claro. es un mail con todos los horarios, los Claro. precios y todo. Sí. Así que por mail mejor. Tengo una página web que suena como muy antigua, ahora tengo una página web que es ashtangarosario.com. Porque das clases online también. ¿o Doy no? clases online, sí. En estos momentos no, pero en enero las daré y durante el año las doy. Y si hay gente de otros lugares que no sean la ciudad de Rosario en Argentina que se quieren conectar, que me escriban un mail y Vale. les mando toda la información. Sí. Perfecto. Muchísimas Pues, gracias. Nada, gracias Ah, a ti, ha muchísimas sido un gracias a ti. placer. Seguiríamos hablando, vamos, eternamente, la verdad, porque todo es súper interesante. Gracias. Seguro que les va a encantar, así que mil gracias de verdad. Gracias a vosotras Sí. por invitarme, un placer. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maisoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maisoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.